Bienvenidos al programa Análisis. Hoy vamos a tocar un tema que nos puede beneficiar a muchas personas y para eso invitamos al doctor Saúl Cortés Quesada, que es oftalmólogo y retinólogo que está en el Hospital Real San Lucas aquí en Tepatlán. Doctor, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu invitación. Estamos muy bien, gracias. Doctor, vamos a hablar acerca de la diabetes en los ojos para que entendamos más bien qué es eso, qué te puede enfermar o afectar la diabetes a la vista. Sí, claro que sí. Muchas gracias por tu invitación porque creo que es algo bastante importante. Sí. Como sabemos, los pacientes que tienen diabetes, en la región tenemos muchos pacientes con diabetes. Yo creo que más de alguien en su familia tiene un paciente con diabetes. Y lo más importante es que necesitamos revisarle sus ojos. Pareciera que los ojos nos van a durar toda la vida, pero hay una enfermedad, lo que es la diabetes, la que está acabando con ellos. Actualmente el problema o el daño que genera la diabetes en los ojos es la principal causa de ceguera en edades desde los 35 a los 50 años más o menos en promedio, que son edades donde la gente estamos laborando, pues, ¿no? Sí, claro. Entonces es importante que si en casa o tienen un familiar, algún conocido con problemas de diabetes, es importante decirles que tienen que revisarse sus ojos, ¿no? Porque es sorprendente en la consulta cuando llega el paciente y le preguntamos si alguna vez había revisado sus ojos, y es sorprendente porque nos dice que es la primera vez que se los va a revisar y ya traen un problema serio. Entonces, algo importante en lo que tiene que ver con la diabetes en los ojos es que hay tratamientos para prevenir el avance de la enfermedad y para evitar la ceguera, que creo que es lo más importante. Doctor, a veces decimos, tengo diabetes, no me cuido, todo está bien, no como azúcar y ya. Pero nunca nos revisamos que también la diabetes puede afectar la vista. ¿Qué es importante cuando me dicen, tengo diabetes, qué debo hacer? Mira, lo más importante en cuanto le diagnostican a una persona que es diabético, que tiene diabetes, es sacar una cita, ¿no?, con su especialista en los ojos para poderle revisar la retina, que es la parte del ojo que se lesiona por la diabetes, que se llama retina. Y es importante revisarla porque aunque el paciente vea bien o vea bastante bien, la diabetes suele ir avanzando. Entonces, cuando el paciente se da cuenta que ya perdió la vista, es porque ya tiene 2, 3 años con un problema en los ojos o un problema que pudo haber sido detectado en la revisión o en la consulta, ¿no? Entonces, cuando a alguien le diagnostican que es diabético, por lo menos una vez al año nos tiene que visitar. Con eso nosotros aseguramos de que su problema en los ojos no va a avanzar, que lo podemos tratar y podemos hasta cierto punto pues evitar una ceguera por diabetes, lo cual es muy frecuente actualmente. Tengo diabetes, lo tomamos como si fuera una enfermedad muy leve, pero al contrario es una enfermedad muy grave que te puede dejar ciego en un punto de vista. Sí, así es. Aparte, yo, en la consulta a veces les digo a mis pacientes que es como si fuera la humedad, ¿no? La realidad es que nos damos cuenta cuando, o sea, no sabemos ni por dónde llegó, pero cuando nos damos cuenta ya traen problemas serios, ya son problemas graves. Y te vuelvo a repetir, lo más importante es que es prevenible, o sea, tenemos tratamientos diferentes tratamientos que nos ayudan a prevenir el daño por la diabetes. Dependiendo del caso, este tratamiento, por ejemplo, una persona que llega con un avance grave en daños en la retina, ¿se puede recuperar o ya no? Sí, todo depende en qué estadio tomemos al paciente. Por ejemplo, yo siempre les platico, ¿no?, que para facilitar las cosas, les digo, mira, del 1 al 10, siendo el 10 el daño más severo, pues tú estás en el 1, en el 2, en el 3, ¿no? Te podría decir que daños desde 7, 6, 7 para abajo, les ayudamos a mejorar su visión, a recuperarse, ¿no? Y los daños más severos, ¿no?, las retinopatías donde ya existe el desprendimiento de retina o el glaucoma por la diabetes, pues tienen tratamiento para no perder totalmente la visión. Pero lo que a mí me gustaría mucho sería que los pacientes llegaran
en estadios más tempranos, es decir, cuando son leves o moderados y no llegan a ser severos. Aquí el problema es que el paciente no va a notar un cambio importante en su visión mientras va cambiando de leve, moderado a severo. Podremos encontrar pacientes con daño severo y buena visión. El problema es que esos pacientes están a 2-3 meses de una hemorragia dentro del ojo, de un glaucoma, y que es normalmente cuando nos visita. Entonces, aquí la invitación es acudir, te dicen, o que tú sabes que eres diabético y aunque tú mires bien, es importante revisarte tus ojos, por lo menos una vez al año. Yo creo que eso es lo más importante. Tengo diabetes, voy con el doctor. Sí, y no dejar la vista para el último, porque al final es muy triste que la persona siga viva y ya no pueda ver por los daños que se causó y que pueden evitarse. Así es. ¿Y por qué la diabetes afecta al ojo? ¿En qué manera? ¿Por qué hace eso? En general, lo que le gusta afectar mucho la diabetes al ojo es la retina, que es un órgano, una estructura del ojo en nuestro ojo, que ataca mucho a lo que son los vasos sanguíneos, a las arterias y a las venas. Pareciera que la diabetes le impide una buena oxigenación al ojo en específico y en específico más a la retina. Entonces ella responde al no recibir una buena oxigenación porque el azúcar está muy elevada o descontrolada, ella responde creando venitas. Empiezan a formarse nuevas venas que nosotros las conocemos como neovasos. Esos neovasos van creciendo lentamente dentro del ojo. Es muy difícil que un paciente pueda darse cuenta que le están creciendo venitas porque son microscópicas y no afectan la visión, pero esas venitas nosotros sí las podemos detectar a tiempo. Cuando van creciendo y son muy pequeñas, tenemos tratamientos para poderlas quitar y evitar que sigan avanzando. Claro está también ayudar con lo que viene siendo el control de su diabetes, pero hay ahí la importancia, porque la diabetes va afectando el ojo, digamos, formándole venitas dentro del ojo y no se miran. Solamente nosotros con nuestros aparatos podemos revisarlos, podemos darnos cuenta de eso y darles un tratamiento para evitar que sigan creciendo y avanzando y dañando el ojo. Entonces, tiene que ir el paciente contigo. Sí. Tú detectas en qué estado está de ese avance de la diabetes. Así es. Y de ahí tú partes para saber si es tratamiento o hasta operación también. ¿O Así cómo es eso? En general, por ejemplo, el paciente que tiene un daño leve, tal vez, dependiendo de los años que lleve con la diabetes, muchas veces le decimos, sabe que nada más tiene que controlar más su diabetes, o dejamos algún medicamento tomado, ¿no? Decimos, ¿sabes qué? No hay un daño, por lo menos de aquí a 6 meses o un año no creemos que vaya a avanzar más tu diabetes. Hay pacientes que tienen un daño, por ejemplo, moderado o severo, sobre todo en la clasificación severa, donde ya tenemos tratamiento para quemar esas venitas, ¿no? Que puede ser un láser específico para quemar esas venitas o algún medicamento que colocamos dentro del ojo también para desinflamar a veces la retina o quitar esas venitas también. En muchos casos, que es yo creo que la gran mayoría, siempre cuando esas venitas siguen creciendo, el paciente no las nota porque está mirando bien, de repente, de un día para otro se levanta y se da cuenta que ya no mira, que mira rojo. Entonces al mirar rojo, ya va a la consulta, lo revisamos y trae una hemorragia dentro del ojo, ¿no? Entonces ya cuando trae la hemorragia dentro del ojo, pues si es la primera vez que sangra, pues les damos tratamientos, muchas veces tomado, muchas veces el láser, o muchas veces algún medicamento que va dentro del ojo. Y si esa hemorragia, digamos, no cede o no se quita tal vez en 2 o 3 semanas, procedemos a hacer cirugía para retirar esa sangre dentro del ojo. Pero aquí lo importante es evitar que lleguen a ese estado, ¿no? La hemorragia o al desprendimiento de retina, porque pasa algo también muy común, que muchas veces el paciente sangra un poquito, ve borroso por un rato, a lo mejor una semana, y luego la hemorragia muchas veces tiende a absorberse. Falsamente pensamos que se absorbe porque el paciente dice, pues ya volví a mirar, ¿no? Pero esa hemorragia se va pegando a la retina y le va haciendo como si fuera un chicle. Nosotros le decimos fibrosis, que se le va pegando a la retina. Y esa fibrosis es la que desprende la retina meses después. Entonces también por eso a veces se sorprende el paciente de que dice, oye, pero pues se me había quitado y ahora me dices que ya no hay mucho tratamiento, ¿no? Entonces la idea es que, y te lo comento porque hay pacientes que llegan y dicen, doctor, es que ya me ha pasado esto 2 veces, pero se me había quitado, ¿no? Y ahora es la tercera vez que me sucede y no se me quita. Entonces, no hay que esperarnos tanto, ¿no? La idea es que si ya tuviste un sangrado, ve a revisarte, ¿no? No te esperes a que pues alguien te dijo que se va a quitar, etcétera, ¿no? Y lo ideal es
tratar de ver al paciente antes. En cuanto ellos saben que tienen diabetes, hay que ir a checarnos los ojos. Es importante porque en la revisión hay cosas importantes como la presión dentro del ojo, que también es importante comentarlo. Tenemos que saber qué presión manejan los ojos, ¿no? Porque muchas veces los pacientes traen los ojos con presiones un poco elevadas y no traen dolor o son síntomas menores, y también eso nos hace la sospecha de que pueda desarrollar un glaucoma por diabetes. Entonces, todo esto que te platico, cuando llegamos a la cirugía por hemorragia, por desprendimiento de retina o por glaucoma relacionada a la diabetes, todo se puede prevenir, ¿sí? Se puede dar un tratamiento para evitar que llegue a esos lugares. El gran problema está en que casi todos vamos a la consulta cuando traemos el glaucoma, el desprendimiento o la hemorragia. Entonces, eso es lo importante. Como ya está grave, doctor Saúl, vamos a corte comercial, regresamos para seguir hablando acerca del glaucoma y también cómo no dejar la desidia. Okay, ¿En qué momento ir? Para no Perfecto. llegar cuando ya digas, es que no puedo hacer nada. Excelente, claro que sí. Ya regresamos. El día que naciste fue inolvidable. Apenas supimos que ibas a llegar, nos fuimos a Hospital Real San Lucas. Veníamos súper nerviosos, pero al saber que estábamos en el mejor hospital, nos tranquilizó, hasta que por fin llegaste a nuestras vidas. Y cuando te tomé, juraría que me sonreíste. Por eso, en Hospital Real San Lucas, trabajamos para que tengas la mejor experiencia y, por supuesto, los mejores recuerdos. Hospital Real San Lucas, innovando la salud. EICO de los Altos, avanzado sistema de vigilancia, soluciones de seguridad, cámaras, alarmas y cercos eléctricos, servicios empresariales, infraestructura y puntos de servicio, radios y telefonía. 378-781-1450. EICO de los Altos. Seguimos aquí en el programa Análisis. Estamos con el doctor Saúl Cortés Quesada, oftalmólogo y retinólogo que está en el Hospital Real San Lucas aquí en Tepatitlán, hablando de un tema muy importante, problemas de la vista causados por diabetes. Hablamos acerca de problemas de desprendimiento de retina. Vamos con glaucoma también. ¿Se puede causar glaucoma también? ¿Y qué es esto? Mira, hablando del glaucoma, es un tema muy importante, porque al igual que la diabetes o el daño por la diabetes, el daño por el glaucoma también es muy silencioso. Volvemos a lo mismo, son enfermedades muy silenciosas que cuando uno se da cuenta que ya tiene un glaucoma avanzado, no hay mucho que hacer, ¿no? Igual, cuando la diabetes está muy avanzada, pues se dan tratamientos, pero no tan eficaces como pudieran ser en etapas más tempranas. El glaucoma es lo mismo. En general, es muy complicado poder dar una definición así exacta de glaucoma, porque cada año y cada tiempo lo van modificando según los hallazgos nuevos, pues, de la ciencia y de los avances que se van teniendo. Pero en términos generales, puedo comentarte que el glaucoma es una enfermedad de los ojos donde tenemos una estructura que se llama el nervio óptico, que básicamente es el que transmite la información de nuestro ojo al cerebro, como si fuera un cablecito, y por alguna razón ese cablecito se va como dañando, se va atrofiando, se va como secando o fundiendo, por así decirlo. Mucho está asociado a la presión del ojo. La presión dentro del ojo es la que muchas veces está muy asociada al desarrollo del glaucoma. Entonces, el paciente típico de glaucoma no va a presentar dolor, no va a presentar ojo rojo, nada. Realmente, ahorita tu público que nos puede ver, si tienen arriba de 40 años, muchos de los que nos están mirando pueden estar teniendo glaucoma inicial y no saberlo, ¿no? Entonces, la importancia es darnos cuenta o revisarlos a tiempo para revisar ese nervio óptico y poder saber si tiene o presenta algún daño de glaucoma en general. ¿Por qué? Porque el glaucoma tiende a ser muy silencioso, va mucho de la mano de la presión del ojo, no necesariamente o no siempre. Hay pacientes que tienen glaucoma y la presión del ojo sale normal, y ahí es donde te digo lo de la definición, porque no nos ponemos de acuerdo si nada más es presión alta o la presión del ojo está normal. Pero en general es un daño a una estructura que se llama nervio óptico, y las causas del glaucoma son muchas. Hay muchas causas, más de 100 causas, y todo nos puede generar glaucoma, un golpe, la diabetes, hereditario, etcétera, ¿no? Pero
El más común es el que no duele, o sea, el que el paciente, por ejemplo, tiene un patrón que es muy hereditario. O sea, si en la familia hay glaucoma, seguramente alguien lo va a heredar, ¿no? Y entonces hay que estar revisándonos constantemente. Sí, así es. Entonces, aquí es la otra. Mientras el paciente con diabetes, en cuanto le dicen, tú tienes diabetes, ve y revísate, pues todos los que tienen 40 años en adelante, por lo menos una revisión al año. ¿Por qué? Porque así podemos estar revisando constantemente su nervio óptico. ¿Por qué? Porque un paciente que tiene un glaucoma leve o moderado puede ver perfectamente. O sea, el daño está ahí, pero el paciente ve perfectamente. ¿Qué es lo que sucede cuando se va a un grado severo? Es que el paciente deja de ver las cosas de los lados, de los costados, deja de mirar. Entonces es muy común que llegue el paciente y que nos diga, ay doctor, es que está bien raro porque ya va como 2 veces que una bici o un carro me quiere atropellar porque no me doy cuenta que las personas están a mi costado. Entonces los revisamos, nos damos cuenta que el nervio óptico tiene cambios muy importantes, sospechosos de glaucoma, y bueno, se piden algunos estudios, se hacen algunos análisis, que ya hay aparatos para revisar al nervio óptico y poder determinar si hay glaucoma o no hay glaucoma. Porque aquí lo importante es que no es lo mismo tratar a un paciente que tiene, no sé, 45 años, y que fue su revisión y que le hicimos los estudios y les decimos, mira, tienes un daño en tu nervio óptico de a lo mejor un 5 o un 10% y este va a ser tu tratamiento y con eso vamos a evitar que siga avanzando, ¿no? A muy diferente a alguien que pueda tener la misma edad o años después, unos 55, 60 años, y que llegue y que nos demos cuenta que tiene un glaucoma tan avanzado que los tratamientos que le demos sea solamente para detener la enfermedad, pero ya no para mejorar, ¿no? Que es lo que todos los pacientes quisieran, ¿no? De alguna manera, si el paciente que no ve de los costados dice, pues quisiera volver a ver a los costados, eso ya no va a regresar. Por eso es la importancia de tratar de detectar el glaucoma a tiempo, más porque no da síntomas. Eso es lo peligroso, ¿no? Del glaucoma, porque si el glaucoma doliera, si el glaucoma nos avisara, nos quitara la visión pronto y luego nos las recuperara con algunas gotas, pues sería muy fácil diagnosticarlo. El problema es que no es tan sencillo diagnosticarlo. No es sencillo porque el paciente no va a ir, ¿sí? ¿Me explico? De alguna manera necesitamos que una vez al año los pacientes o las personas arriba de 40 años, una vez al año, nos visiten, sobre todo porque una de las revisiones que hacemos es tomar la presión del ojo y checar su nervio óptico, ¿no? Y si vemos que hay alguna alteración, pedimos algún estudio, algún examen, y sobre ese ya vamos clasificando si tiene un daño o si es un glaucoma leve, moderado o severo para poder decirles cuál va a ser su tratamiento. Entonces, estoy dándome cuenta que los ojos son lo menos importante que le tomamos en cuenta a los seres humanos, como quien dice. Sí. Hasta que ya no vemos, literalmente no vemos, tenemos un problema de vista, es cuando vamos ya con el doctor. Sí, eso es algo muy, muy común. La verdad es que los utilizamos todos los días. Sí, pues sí, es básico. Es importante, ¿no? De repente también vemos niños muy chiquitos, recién nacidos, y hago ese paréntesis porque también es importante cuando el bebé nace, pues le piden el tamiz de los oídos, del corazón, del cerebro, y pues las guías internacionales también dicen que también del ojo, ¿no? A veces se nos hace extraño, a veces como papás decimos, se ve bien el bebé, ¿por qué de los ojos? Ya la pediatra o el pediatra está, pues no sé, inventando, exagerando, sí. Porque pues probablemente salgan bien, ¿no? Pero pues en el día a día, nuestras actividades diarias creo que dependen mucho de los ojos y de tan dependen, tan acostumbrados estamos de que los tenemos diario y los usamos diario que pareciera que no los tuviéramos, ¿no? O sea, no los consentimos, por así decirlo. Y podemos perderlos también. Y podemos perderlos también. Eso es. Exactamente. Vamos al corte comercial, estamos hablando acerca de cataratas también, otra enfermedad del ojo que afecta a muchas personas y que puede tratarse a tiempo, ¿no? Así es, así es. Ya regresamos aquí al programa Análisis con el doctor Saúl Cortés Quesada, oftalmólogo, retinólogo del Hospital Real San Lucas. Ya volvemos. Es el mes de la cocina en Pisos Chayo. Desde un 10% de descuento en campanas, parrillas, tarjas y monomandos. Promoción especial desde España, con 30% de descuento. Seguimos con los precios del 2021 en el mejor adhesivo de la región. AD1000. Calidad y servicio en Pisos Chayo, con los mejores precios de la región.
Lo mejor en lubricantes y neumáticos lo encuentras en Mundi Llantas Paredes. 34 años nos avalan dándote la mejor Mundi Confianza. Somos distribuidores autorizados de Total Energies, la marca ya reconocida de lubricantes. En Mundi Llantas Paredes ponemos a rodar tu mundo. Cita el cambio en tu sucursal más cercana. Somos TV Cable Tepa, la televisión de los salteños. Seguimos aquí en el programa Análisis. Estamos con el doctor Saúl Cortés Quesada, oftalmólogo, retinólogo del Hospital Real San Lucas. Bueno, doctor, interesante este día que estamos hablando acerca de la vista, la visión, y sobre todo hablamos de cómo afecta la diabetes en la vista, hablamos acerca del glaucoma, también las cataratas, un problema que tienen muchas personas y que no nos atendemos, no se atienden a tiempo. ¿Qué son cataratas? Sí, claro. Mira, es una de las, yo creo que la enfermedad como que más tratamos los oftalmólogos, es con la que más estamos familiarizados, donde la catarata se forma en una estructura del ojo que se llama cristalino, y se llama cristalino porque normalmente es cristalino, transparente. Entonces, con los años, porque las cataratas están muy relacionadas con la edad, es muy raro ver a un paciente, a una persona de 8 o 10 años, 15, 30, 40 con una catarata, pero sí es muy común verlos a partir de los 60 años. Entonces, las cataratas, a diferencia del glaucoma o de la diabetes, como hemos platicado, la catarata digamos que es un poco más noble, porque aunque la catarata actualmente es la principal causa de ceguera a nivel mundial, es la principal causa de ceguera, pero reversible. A diferencia del glaucoma y de la diabetes, que cuando presenta uno ceguera por esas enfermedades ya no es reversible, esta sí. ¿Por qué? Porque se hace una cirugía, se realiza la cirugía donde se extrae el cristalino y por fuerza colocamos un lente intraocular. Entonces digamos que la catarata en el cristalino es una opacidad, ¿no?, que impide al paciente poder mirar a través del cristalino, a través de su ojo, ven muy borroso, muy empañoso. Normalmente tienen más de 60 años, podemos decir 65, 70 años es muy común. Y cada vez que estamos viviendo, tenemos más esperanza de vida, pues es muy frecuente poder decir que todos vamos a tener catarata, ¿no? Porque pues, esperamos vivir hasta más, 80, 90, 100 años se pudiera. Las cataratas no solamente son de los adultos, también hay niños, y hago ese paréntesis porque son cataratas congénitas o cataratas muy pequeñas que muchas veces pasan desapercibidas toda la vida, y a veces ya en la edad adulta nos damos cuenta que, o el paciente se da cuenta que va a sacar su licencia y ese ojo no mira, y le ponen lentes y no mejora y trae una catarata, ¿no? Digo, es raro, pero ahí la importancia de la cultura de revisar a los niños, a gente de todas las edades, pues tener esa cultura de visitar al oftalmólogo. En cuestión de catarata, hay muchas asociaciones muy interesantes. Se ha visto, por ejemplo, que un paciente adulto que tiene una baja de visión por cataratas es más propenso a desarrollar Alzheimer o demencia senil. Eso es algo muy interesante porque pareciera que al estar observando o mirando menos, nuestro cerebro pues como que se estimula menos. Entonces es muy frecuente o está muy asociado, donde si uno opera a un paciente de catarata, le disminuimos aproximadamente un 30% la aparición de una demencia, algo que muy reciente que salió el año pasado y que nos llama mucho la atención. Nos alarga la esperanza de vida. Tú dirás, bueno, ¿cómo operarte los ojos? Te alargan la vida. Pues, ¿cómo? Lo que pasa es que a final de cuentas, si no te caes, si no te fracturas la cadera, pues eso te genera que tengas más esperanza de vida, porque ya un paciente muy adulto que se cae, que se fractura su cadera, pues ya va a caminar más despacio. En el hospital, si lo operan, va a tener algún tipo de infección o complicación, ¿no? Entonces, el hecho de poder mirar bien en la edad adulta nos ayuda mucho a que no nos dé, por ejemplo, demencia senil, ¿no? Nos ayuda a alargar nuestra esperanza de vida y sobre todo nuestra calidad de vida, que es lo más importante. Las cataratas, afortunadamente, a diferencia del glaucoma o la diabetes, pues se tienen que operar, obviamente, pero no tienen una urgencia de ser operadas de ya mañana mismo, ¿no? El hecho de decir cuándo operar una catarata depende mucho del paciente y de uno como doctor para poder valorar cuánto está mirando y cuándo esa catarata le está generando problemas. Por ejemplo,
tenemos pacientes que los sentamos y nos ven un 90% y diríamos, pues no lo vamos a operar porque ve un 90%, vamos a esperarnos al término que todos conocemos como que maduren, ¿no? Pero luego ese paciente te dice que cuando maneja, pues la luz le encandila tanto, que cuando pasa otro carro lo encandila tanto, que de alguna manera lo deja sin ver. Entonces a ese paciente sí le sugerimos operarse, porque si no, pues una de esas va a volver puede chocar. Sí, puede chocar, sí, y volvemos a lo mismo del nivel de vida. Exactamente, y habrá pacientes, a lo mejor muy adultos, muy adultos, ¿no? A veces tenemos pacientes de 95, 98 años, que a lo mejor ya traen un 70, 80% de vista, y digamos que a ellos les ofrecemos la cirugía pues para que puedan mirar mejor, tengan una mejor calidad de vida, pero no de manera tan urgente, pues de alguna manera cada paciente se analiza, se revisa y se le trata de sugerir lo mejor para cada paciente o cada caso. Entonces, hay que ir con oftalmólogo, eso es de cajón. Eso es de de cajón, ley. sí. Tienes que ir con nosotros una vez al año para que te digan si tienes diabetes, glaucoma, o retinopatía, o cataratas, o cualquier otra enfermedad también de la vista. Exactamente. Sí, a final de cuentas, nuestros ojos los utilizamos, yo creo que... Es la base casi. Es la base de todos los días. Y bueno, es bueno darle como su mantenimiento, a veces les digo a los pacientes, ¿no? A veces cosas que tenemos en casa les tenemos que dar mantenimiento sí o sí, y pues los ojos no son la excepción. Digo, es muy importante porque pues es muy triste ver de repente el paciente que le decimos, mire, si hubiera venido hace 6 meses, hace 2 años o 5 años, un solo tratamiento de láser, algún medicamento, le hubiéramos podido ayudar muchísimo. Porque hay enfermedades como la diabetes y el glaucoma que ya no son reversibles en cierto punto. O sea, hay en ciertos grados la diabetes y el glaucoma puede ser un poco detenible y se puede regresar, ¿no? La visión puede mejorar. Pero hay puntos donde ya está tan dañado que no mejora. Entonces, ahí la importancia de que nos visiten. Una pregunta, doctor. La gente recomienda, ponte estas gotas, ponte esto, no sé, diferentes medicamentos, actividades para los ojos. ¿Es Sí. conveniente eso? En general, pues mira, como doctor, siempre te vamos a decir que no. No, pero... Porque de alguna manera tenemos muy arraigado aquí nosotros que, por ejemplo, las gotas de manzanilla, etcétera, etcétera. La realidad es que para eso tenemos los medicamentos o los lubricantes que están libres de conservadores, que evitan algún tipo de infección. Porque muchas veces llega, me puse manzanilla y a lo mejor la manzanilla no le va a generar un problema, pues, serio, pero muchas llegan con infección en los ojos por el uso de la manzanilla y se la ponen para quitarse la infección, ¿no? Por ahí, algo que sí quiero recalcar lo importante, andan rodando también muchas gotas que te dicen que es para catarata, ¿no? O sea, te dicen, es que ponte estas gotas porque tienes catarata, te lo va a quitar. La verdad es que es una estafa. Las cataratas, no hay gotas para detener las cataratas. Las cataratas llegan a un punto en donde se tienen que operar y entre más años de vida se tengan, pues de alguna manera todos vamos a tenerlo. Entonces, las cataratas, de una forma u otra, vamos desarrollándolas con el paso del tiempo. Quizás es como si se fuera, el cristalino se va poniendo como una capita. Exacto. Y otra a través de los años, Así es. y es donde ya va tapando la visibilidad. Así es, sí, exactamente. Y que no hay gotas para curar eso. No, es lo que te iba a decir, porque mucha gente recomienda que haz esto, haz aquello, se te va a quitar y al final se puede perjudicar la vista y perder la vista. Sí, exactamente. Puede uno agarrar a un paciente una infección importante en el ojo, una úlcera en la córnea y eso pueden perder la vista, ¿no? Es raro, pero sí se puede llegar. Mejor hay que ir con el oftalmólogo directamente y que el especialista diga qué se tiene. Doctor, Sí, estamos al así final es. del programa. Recomendaciones, ¿dónde te pueden atender? ¿Dónde te buscan? Pues, en general vamos a dejar por aquí nuestros datos para que nos localicen. Es importante volver a recalcar que la toma de la presión intraocular es muy importante. Pacientes con diabetes se tienen que revisar sí o sí, vean bien, creo que eso es muy importante. Los pacientes con catarata, de que la cirugía normalmente les va bastante bien. Y en general, pues estamos a sus órdenes aquí en Tepatitlán para llevar a cabo algún procedimiento, cuidado, prevención, sobre todo enfocado a la diabetes. Las cataratas también es importante y bueno, ahí vamos a dejar los datos en el hospital con ustedes para que nos puedan localizar. Hospital Real San Lucas de Tepatitlán, el doctor Saúl Cortés, oftalmólogo, retinólogo, ahí vaya, pregúntele, le aseguro que
es buena opción. Y Sí, buena inversión seguramente. también, dice, sí. Sobre todo es buena inversión, Sí, muy buena porque- inversión, porque los tratamientos preventivos son siempre más económicos, más baratos que llegar a una cirugía. Bueno, te agradezco mucho, doctor, y gracias por todo. No, gracias a ti, te agradezco mucho tu Gracias. invitación. Gracias, hasta pronto.